Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, en su tercer año consecutivo en el aire por el aire de Ecomedios 1220, AM 1220 y las redes sociales todas, incluido YouTube. Bueno, hoy tenemos muchos participantes en el programa, así que Miguel Secchi, presidente del foro, te doy la bienvenida y bueno, a todo el resto. Hay tanta gente que empecemos el programa, un programa muy rico en opiniones seguramente. Bueno, buenas tardes, Horacio. Felicitaciones, como siempre, por tu producción general. Buenas tardes a todos los expertos y amigos que nos acompañan, o expertos amigos. Todavía no lo veo a Jorge Neira, pero ya debe estar por entrar. La vez pasada hablábamos de la general de la ley, que no me limitaban a los elogios cuando hay una problemática tan grave que nos llevó hoy a buscar un título efectista como de la crisis a la catástrofe, simplemente con la idea de llamar la atención o visibilizar la grave situación que está pasando el país y con sus efectos profundizando los que ya tenía el sistema de salud. La idea, entonces, por lo tanto, de este programa me parece que es hablar del qué, el cómo, pero fundamentalmente hablar de cuáles son las prioridades que ustedes identifican, porque está dicho por ustedes que en la situación de diagnóstico podemos hablar de coincidencia, pero en la metodología de cómo se sale, esto es lo que queremos, si es posible, empezar a pergeñar con ustedes o continuar programas anteriores. Tiene la palabra el primero que me la pida. Nadie quiere. Usted, Servino, siempre lo Escucha. veo con Hola, ganas de abrir el programa. ¿me escuchás bien? Yo perfecto. Ah, bueno, está bien. Sí, no hay problema, puedo abrir. No sé si me parece un poquitito por ahí hablar de catástrofe. No sé si estoy tan de acuerdo que estemos en una catástrofe, lo que no significa que vayamos rumbo a una situación muy, muy compleja que ya la estamos viviendo hoy. Por ahí no sé si diría que la situación es catastrófica. Como todas las cosas en Argentina, cuando se hace a media máquina, bueno, la gente, aún el 57% de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, va a alguno de los hospitales que tienen cerca y le brindan algún nivel de atención, algunos buenos, otros no tan buenos, por ahí con una cobertura limitada, pero la atención sigue existiendo, ¿no es cierto? Parte de lo que vemos a través de los medios, bueno, es toda la ebullición por la problemática de la medicina prepaga y los aumentos que la gente no los puede pagar y tus colegas de la justicia que salen y hacen amparos. Y bueno, en el caso de ese sector puntualmente, gran parte de estos problemas son por artefactos creados por la propia política, en este caso probablemente consecuencias arrastradas a partir de una ley de medicina prepaga que desde su sanción fue siempre un desastre, por más que prácticamente con la unanimidad de los congresales se aprobó. Y para lo que es el segmento más importante de la salud, que es la seguridad social, la crisis obviamente es directamente relacionada en primera instancia, que es un modelo de atención cuyo financiamiento se basa en un porcentaje prácticamente fijo del salario. En los últimos 10, 12 años, la caída del poder adquisitivo del salario fue
muy grande y por lo tanto el spread que hay entre lo que es los costos mayoristas y lo que es el costo propiamente dicho de la salud genera una brecha que hace que el sistema esté indudablemente en crisis, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero recordar que en el caso de las obras sociales hubo un periodo en la década, fines del 90, donde hubo una andanada de obras sociales que se presentaban en concurso de acreedores, ¿no es cierto? Hoy, de vuelta, se empieza a repetir, se empieza a vislumbrar escenarios parecidos, pero todavía, digamos, le falta un escaloncito más. Pero les aclaro, para los que no recuerdan, que hubo infinidad de obras sociales que se presentaron en concurso preventivo de acreedores, ¿no es cierto? Por lo tanto, no nos resulta extraño estas situaciones de crisis como la que estamos viviendo. E indudablemente hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de soluciones para empezar a implementar, muchas de las cuales no dependen de plata, porque parafraseando al presidente, cuando dice no hay plata, obviamente buscar soluciones con plata sería fácil, pero hay un montón de soluciones que las tenemos al alcance de la mano y que se harían simplemente con decisión política de hacerlo. Así que con esto me parece que rompí el hielo y ya acá mis colegas deben estar ansiosos por hablar. Luis, entonces, para dentro de un rato nos deberías 3 o 4 medidas que se puedan hacer con o sin plata, como vos decís. ¿Puede ser? Sí, por supuesto, lo dejo con intriga, sí. Bueno, doctor Torres, saludamos a Jorge Neira, por favor. Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Hola, Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Un placer participar con los amigos de esta charla. Está muy bajo, Torres. A ver si ahora me escuchan. Ahora sí. Sí. Bueno, a ver, yo coincido absolutamente con lo que decía Luis, en el sentido de que no estamos camino en una catástrofe. La catástrofe está instalada. Lo que pasa es que estamos hablando de una catástrofe que no corresponde al conjunto del pueblo argentino. Hoy la catástrofe se exterioriza en el problema de la medicina prepaga. Pero la catástrofe en Argentina lleva muchos años. En el sector público, pregúntenle por la catástrofe a las personas que a las 5 de la mañana van a esperar turno en un hospital público. Pregúntenle a aquellos que no tienen otra cobertura que la pública los tiempos que esperan para recibir un medicamento de alto costo. Pregúntenle en la seguridad social al conjunto de obras sociales que con su recaudación no pueden cubrir algunas prestaciones. Y para ellos la catástrofe está instalada. Y yo escucho un silencio abrumador sobre esta situación. Sin embargo, la situación de 6 millones de personas que tienen medicina prepaga, 4 de ellas a través del sistema de opción de cambio de la seguridad social, ha desatado esta imagen de catástrofe. Creo que somos unos hipócritas. Es decir, el problema de la salud en la Argentina es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años y tiene un solo nombre respecto de su responsable, que es el Estado, que es el responsable de cubrir el derecho a la salud en situaciones de calidad homogénea para el conjunto de los argentinos. Y esto lo puede hacer a través del sector público, del sector de la seguridad social, como lo ha hecho en los últimos 60 años, o a través del sistema de seguros privados, como es la medicina. Entonces es una observación absolutamente, me parece, focalizada o desfocalizada, mejor dicho, de un problema que atañe al conjunto del sistema de salud. Doctor Ricardo Lirioy. Bueno, sí. Yo creo que la situación de desorden que existe en la sociedad es clara
porque creo que estamos nosotros ahora en el medio de una revolución. Sin entrar a jugar si es buena o mala, hay una revolución, hay un cambio en el orden constituido. Y obviamente esto está afectando todos los órdenes de la sociedad argentina, porque en la Argentina y sobre todo los sectores medios somos especialistas en mercados regulados. Nosotros hemos vivido en mercados regulados. Es más, nunca hemos, digamos, ni considerado de que exista la posibilidad de otro modelo. Y siempre hemos sido grandes reformistas, o sea, hemos intentado reformar, hacerlo más humano, hacerlo más racional, más eficiente, pero siempre en base a un orden. Y nosotros ahora estamos en un proceso muy nuevo de revisar todo el sistema regulatorio argentino en todos los órdenes y por lo tanto también en nuestro sector, ¿no? Entonces a veces es como que es difícil guardar la perspectiva por estar involucrados en una cuestión, digamos, tan tumultuosa. Y bueno, nosotros hemos estado acostumbrados, incluso yo estoy en una de las organizaciones que representa al sector privado, siempre hemos tenido diálogo. Lo que no sé, sinceramente, es si ese diálogo ha servido para algo, o ha influido, o ha logrado, digamos, grandes efectos. Y muchas veces, como especialistas en mercados regulados, hemos sido, en definitiva, hemos ido funcionales a un orden, a plantear, digamos, quizás como por ahí se dice, la nuestra, o sea, un poco nuestro sector, o sea, lo que estamos viendo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que siento yo? Es que estamos en un proceso que es un proceso que ha elegido el pueblo argentino. Evidentemente la sociedad llegó a un punto de saturación con un montón de temas y bueno, ya ha respaldado y ha generado este mega fenómeno de grandes cambios. Y nosotros, de algún modo, que somos especialistas en el otro sistema, en este sistema todavía no sabemos bien cómo funcionar. Así que yo diría eso, básicamente, son 90 días que lleva este gobierno, me parece que está desplegando o intentando hacer esto. Hay una cuota de desorden o quizás de aparente improvisación. Hay gente que cuestiona los modales, por ahí los modales efectivamente son raros, son poco comunes, pero es cierto que hay una enorme injusticia, inequidad en todos los sistemas, en todos los órdenes, y una serie de cosas que nos hemos acostumbrado a verlas funcionar mal. Y yo tengo cierta expectativa de que por lo menos hay una voluntad de revisión y de cuestionamiento. Bueno, quisiera, digamos, desde donde me toca estar, poder colaborar para que el proceso tenga éxito, se corrijan cosas estructurales, para mí sería extraordinario, y me gustaría, digamos, tratar digamos, de aportar todo lo más que se pueda para que podamos evolucionar hacia un mejor sistema, un sistema de salud más lógico, más racional, más justo, y por eso, digamos, me parece a mí por ahí que analizarlo así por parte, cuando es un tema tan estructural y tan total el tema, es peligroso. Gracias, Ricardo. Antes de darle la palabra al conductor natural, Jorge Neira, doctor Jorge Neira, yo me animaría a preguntarle a perdón, Jorge Apicino,
Jorge, ¿vos crees que lo que han dicho nuestros anteriores expertos y amigos en 90 días se ha visto reflejado a ver, en un acercamiento a algo parecido a un diálogo? Yo no estoy hablando de la búsqueda de los consensos porque fue calificado como delictivo, pero el diálogo para, si vos asumís sin equipos, me imagino yo que te llamás por lo menos a la mesa que siempre se refiere Rubén, con todas las patas necesarias. Eh, eh, ¿Cómo están viendo esto ustedes que son los actores de trinchera? Mira, Miguel, es decir, con respecto a lo que habló Luis, Rubén y Ricardo, es decir, yo lo único que puedo hacer es suscribirlo. Ellos pintaron la realidad mirada de distintos lugares. Desde el punto de vista del diálogo, que es lo que vos planteás ahora, mejor dicho, vamos primero por el título del programa tuyo. Es decir, nosotros veníamos de un deterioro progresivo, lento, pero en una caída permanente, como si fuera el cuadro de una empresa que se está fundiendo. El gráfico que va cayendo, la línea va cayendo. Y lo que pasó en estos últimos 90 días es decir, que esa línea se aceleró en la caída. Y se acelera en la caída porque hubo más inflación y porque hubo más recesión. Ahora, con respecto al diálogo, si eso es necesario, porque la economía, que es en el contexto en el cual nosotros nos movemos, está cada vez más deteriorada, el salario de la gente, la recesión hace que el golpe haya sido muy fuerte, sobre todo para la clase media, en el sentido de que se sintió muy tocada en esto. Los pobres, obviamente, que están peor que los que están en la clase media, pero la clase media ha empezado a renunciar a la medicina prepaga, ha empezado a renunciar a los colegios, es decir, ha empezado a tener problemas graves. Es decir, en este aceleramiento del deterioro de estos últimos 90 días. Ahora, con respecto al diálogo, el diálogo no, evidentemente no, en el apuro de la toma de medidas, qué sé yo, no existe. El diálogo no existe. Esto es bastante común en algunos gobiernos que creen, viste, cada vez que asumen, que vienen a la refundación de la patria. Después empiezan a golpear contra las paredes, empiezan a tener inconvenientes y empiezan a llamar al sector para ver cómo salen del nivel. Las medidas que se tomaron hasta ahora, y algunas de las cuales están contenidas de ese DNU, que parece que fuera la salvación del país, es decir, en la parte de que uno conoce, que es el sector salud, no arregla nada. Es decir, absolutamente nada, al contrario, empeora algunas cosas. Si vos me preguntás el momento del diálogo, yo creo que no es este momento del diálogo. El momento del diálogo es cuando se acelere un poco más todo esto y estemos más cerca de lo que vos llamás catástrofe, porque yo te aseguro que de seguir la línea para abajo en 30 días más, estamos cerca de la catástrofe. Es decir, porque el sector público, al cual siempre en las grandes crisis la gente recurre, ya no está en condiciones de dar respuesta como daba antes. Está más deteriorado por lo que decía Rubén. El Estado se ha estado haciendo el distraído en los últimos 30 años. Y le ha ido pasando al sector privado y al de la seguridad social los problemas de salud, para que los resuelvan. Obviamente, los colegas del mundo de la justicia, es decir, lo que hacen es acompañar y con cautelares, con amparo, con todo ese tipo de cosas, es decir, los reclamos de la gente que no pueden afrontar esta situación. Ahora, va a ser necesario en poco tiempo, es decir, que el gobierno, a través del Ministerio de Salud o de lo que fuere, llame a una convocatoria del sector. Porque evidentemente de esto, de esta parte de lo que es la economía, saben poco. Es decir, saben poco. Y si no lo ocultan, es decir, tienen otras ideas, porque lo que han hecho, la modificación que se ha hecho a través del DNU y a través de las reglamentaciones, los decretos reglamentarios, algunas resoluciones que han salido por ahí, es decir, evidentemente, es decir, o no conocen o tienen intenciones que yo desconozco cuáles son. Jorge Neira, por favor. Gracias.
Bueno, gracias. Buenos días a todos, buenas tardes. Yo tengo algunas inquietudes para preguntarle y algunas inquietudes personales que me gustaría que contestemos. Por ejemplo, las prepagas aumentaron 100% en los últimos 3 meses, porque en realidad aumentaron 30, 20 y 10, pero es 30, 20 y 10 sobre el saldo anterior, no es 30, 20 y 10 sobre el primero, con lo cual no es 60%, sino que se acerca prácticamente al 100%. Yo acabo de preguntarle a algunos profesionales que trabajan en estos mercados prepagos, ¿cuánto le aumentaron estos 3 meses? Y la contestación es 0%. O sea que de todo lo que se incrementó, digamos, la cuota, no sé cuánto le llegará al paciente, pero a los profesionales le llegó 0. Y esto es interesante porque, digamos, el atraso también estaba en el tema del pago del salario. Y a mí me parece que esto es inconsistente. Ayer salió una nota que el colegio médico, no me acuerdo de dónde, decía que la consulta médica debe ser 13.500 pesos. Y alguien dijo, bueno, estos 13.500 pesos debería ser una cosa a nivel nacional, debería ser el horario nacional de la consulta médica. Yo creo que estamos muy lejos de esas cosas y a mí me parece, como decían todos, que este tema, esta situación de desastre que estamos viviendo, que es cierto que es una cosa que viene arrastrada de hace mucho tiempo, no tiene solución porque tampoco tiene origen, no tiene orden. Esto es una cosa a las trompadas. Si aumentamos la cobertura de la prepaga y desregulamos las obras sociales. Una pregunta para todos los que tienen tanto conocimiento de las obras sociales. Cuando uno desregula las obras sociales y la gente empieza a moverse dentro de las obras sociales, eso va a generar la concentración, digamos, en obras sociales que puedan dar respuesta y en eliminar a las otras, o van a seguir estando las mismas obras sociales, las mismas 330 obras sociales que tenemos siempre, dilapidando la plata. Está claro, me parece que, como bien dice Rubén, que esto tiene que ver con el Estado es un gran dilapidador. Lo tenemos con el tema del seguro, seguramente con todo esto tiene mucho que ver, digamos, también con lo que se dilapida con los intermediarios en la medicina. Un ejemplo típico son los medicamentos. Los precios de medicamentos, ¿quién los pone? Yo el otro día vi una factura de un medicamento que estaba propuesto en 3,5 millones y la salida del laboratorio no son 3,5 millones, muchísimo menos. Entonces digo, ¿cómo es este tema? Que el medicamento sale 3,5 millones, pero se vende a un valor muchísimo más bajo. ¿Cómo se entiende esto? Digamos? ¿Quién es el que hace el negocio con esto? Me parece que esto es una gran bola y lo peor de todo, la sensación que yo tengo, es que el ministro de Salud está mirando por la ventana. Está mirando cómo aumenta la prepaga, está mirando cómo se desregulan las obras sociales. Yo no sé si fue él el que dijo hay que hacer esto, porque como fue un decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente y por el ministro de Economía, ¿qué función tuvo el ministro de Salud en esto? ¿Fue el ministro de Salud que propuso esto? Y si el ministro de Salud propuso esto, ¿cuál es el eje? Bueno, eso es lo que me gustaría preguntarle a ustedes. Empezamos por Rubén. Empezamos por Rubén. Hacemos una ronda. Empecemos por Rubén, después por Luis. Para una respuesta y después creo que vamos al corte. Jorge, fíjate vos. Vale, vamos a la primera respuesta de Rubén, después el corte lo hacemos con Luis, con Ricardo y con Jorge. A ver, es una sensación, Jorge, la respuesta. La forma en que fue electo el ministro y el cambio a último momento de quién iba a ser el ministro, me da la sensación de que esta serie de medidas no pasaron por la elaboración del equipo que actualmente conduce el ministerio. Es una sensación. Parece que está muy bajo. Está muy bajo. Sí, a ver, decía que el cambio a último momento de quien iba a ser el ministro de Salud de este gobierno y la función del nuevo ministro me hacen suponer que no es este equipo que está hoy en el Ministerio de Salud el que participó de la elaboración de estas medidas que todos Luis, tenemos un minuto todavía antes del corte. Mirá, yo creo que el escenario que estamos viviendo es un peor escenario porque no hay un programa que se esté ejecutando. De hecho, todas las medidas que se han tomado, desde el DNU hasta los decretos que mencionaba Jorge, son medidas anacrónicas que no reflejan en absoluto el problema del sector salud. Además, hablan
y plantean y ponen a través de los medios el tema de que ahora hay libre elección cuando existe desde la década del 90 y se pasaron 5 millones de personas, hicieron opción del mecanismo. De un mecanismo que por otro lado fue criticado y todo, y yo no lo vengo acá a defender, pero que lo que quiero aclarar es que es total y absolutamente legal, ¿no es cierto? Y que podrían haber puesto en marcha otros mecanismos para eliminar esa triangulación. Pero el mecanismo hoy por hoy es legal y de todas las empresas de medicina prepaga a las cuales consulté y tengo diálogo, ninguna se va a inscribir como agente del seguro porque a ninguna le gusta asegurar autos chocados, ¿no es cierto? Y por otro lado, a ver, la realidad es que en su mayoría hoy las obras sociales, más allá de la crisis, siguen dando realmente un nivel de atención aceptable y el nivel de satisfacción de la gente realmente es elevado del sector, con toda la problemática que comenté al principio. Si estamos con un poder adquisitivo de los salarios que está totalmente deteriorado versus el costo de la atención médica. Vos mencionaste los medicamentos. Medicamentos ambulatorios crecieron más del 300%. Hay una reducción de la gente del consumo de medicamentos, pero bueno, es uno de los grandes temas de salud de la Argentina que ningún gobierno de los se atrevió a sentar alrededor de la mesa a todos los actores para que la Argentina tenga una política de medicamentos seria. A ver, porque vos decías recién, no, en la Argentina tenemos, bueno, hay 290 y pico obras sociales y todo el mundo critica esa situación. ¿Está? Ahora, ¿ustedes saben cuántos laboratorios de productos medicinales hay en Argentina? Porque también hay mucho más de 200. O sea, ¿la Argentina se banca tener 200 laboratorios? ¿La Argentina se banca 700 empresas de medicina prepaga? Entonces acá, a ver, por ahí es muy fácil, obviamente, porque si sabemos que el sector de obra social está vinculado con el sindicalismo y el sindicalismo tiene un 70% de imagen negativa, es mucho más fácil pegarle, ¿no es cierto?, al sector sindical que al sector empresario que maneja la prepaga y mucho menos al sector de laboratorios que financia a tantos amigos de las sociedades científicas y tantos lugares cuando tienen que hacer los congresos. Entonces, acá tenemos que poner las barbas todos los sectores en remojo, porque no se banca una reforma de salud solamente diciendo que los sindicalistas son malos. Bueno, también el sector empresario con este tipo de aumentos que comentabas vos, Jorge, del 100%, que no se lo transfieren al médico, el sector de los medicamentos que aumenta, ¿no es cierto?, y te venden al gramo de oro lo que vale como el gramo de arena. Acá, obviamente, todos los sectores hay que modificar y no tener antiojeras a la hora de decir estos son buenos, estos son malos, ¿no es cierto? O sea que es complejo el tema. Y creo que ya estamos cerca del corte, por eso no quiero extenderme más. Sí, por ahí después del corte podríamos seguir, ¿no, Miguel? Sí, yo creo que tiene una deuda, Luis, que va a pagar después del corte. Bueno, entonces me voy. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Bueno, y después del corte comercial, seguimos con Políticas Públicas 2030. Jorge, Miguel, pueden continuar. Gracias. Si es que está... A ver. ¿Estamos todos? Sí. Sí, ahí está, los estoy viendo. Luis está... No. Está conectado. Sí. ¿Huyó Luis? ¿Huyó? No, está. Estoy. Está sin la cámara. Sí, pero no sé por qué no me la deja poner, pero acá estoy. Y será por lo que vas a decir. No, Luis. Debe ser por lo que vas a decir. Claro. Sí, dale. Y me escuchan. Bueno, mirá, yo te decía que hay algunas cosas que creo que son de vital importancia y que se pueden hoy manejar, como decía, parafraseando al presidente cuando dice no hay plata. Bueno, hay algunas cosas que forman parte de una situación de decisión política que se podrían arreglar sin plata y que generarían un ordenamiento muy importante. El primero, y que nosotros lo incluimos en un listado de temas que va a plantear la CGT, tiene que ver con desterrar total y absolutamente el PMO. El programa médico obligatorio hay que tirarlo a la basura, sirvió en un momento histórico de la Argentina, no lo sirve ahora, y ese PMO hay que reemplazarlo por una canasta explícita de servicios con límites muy claros, tanto para las obras sociales como la medicina prepaga, que además creo que si lo hacemos bien, además de priorizar las prácticas a las cuales hay que dar acceso en un momento de emergencia, en un momento de crisis económica con 57% de pobres, no podemos seguir dilapidando recursos en prácticas que pueden esperar otra situación y realmente privilegiar todo lo que es el primer nivel de atención, la atención del madre, del niño, de las prestaciones oncológicas, etcétera, ¿no es cierto? Y además eso estoy totalmente convencido que va a reducir ostensiblemente la judicialización. Hoy, ustedes saben, yo que ya se los dije muchas veces, mi pensamiento, la judicialización viene de la mano de que no hay límites claros y precisos. Y se perdió un tiempo riquísimo, porque nosotros en mi gestión llamamos a 2 licitaciones para que se haga esto. Las gestiones que vinieron después no siguieron adelante con este proceso que lo había ganado el IEX y lo había ganado ISALU para transformar y tener una canasta de servicios clara. No se siguió adelante a pesar de que se pagaron los 2 tramos de la licitación. Después el último gobierno hizo un desarrollo que llegaron a la conclusión que salía más caro que el PMO y es imposible de aplicar, y lo que nosotros necesitamos, les repito, es una canasta explícita de servicios, y eso sería para, obviamente, todas las obras sociales nacionales, el sector prepago y todo el segmento de obras sociales provinciales, que son 7 millones de personas que quieran adherirse, ¿sí?, a esta canasta de servicios. Porque en algo que dice el presidente, en el cual yo estoy de acuerdo, es no nos olvidemos que la Argentina es federal, porque pareciera que el problema de la salud depende del hombre este que está sentado ahí en Belgrano y 9 de julio. Y la realidad es que más allá de que pudiera tener una función de gobernanza del sistema, todos sabemos que hemos estado en algún COFESA, que los ministros lo miran como mirando una película y nadie le da pelota si no hay plata. Por eso este último desarrollo que quisieron hacer del PMO, que aparentemente tuvo una financiación del BID, no me queda claro. Gastaron plata y recursos haciendo algo que da la impresión que no sirve para nada. Y que de acuerdo a algunos de los actores que participaron, dice, sí, este PMO sale más caro que el que tenemos actualmente. Y aparte no resuelve el tema de la judicialización. Así que yo creo que la gran medida que tenemos que hacer en esta situación de crisis es trabajar en serio en una canasta de servicios, te diría, de emergencia. ¿Está? A ver, si tenemos que los países con un nivel de vida mucho mejor que el nuestro, con PBI 5 veces más grande que el nuestro, tienen lista de espera de 6 meses, de un año, y nosotros seguimos operando una artrosis de cadera a los 35 días, porque si no la gente se exalta, algo estamos haciendo mal.
si no podemos implementar, que es el otro tema que tampoco requiere plata, sí requiere tiempo y formación de recursos humanos, que es realmente tener un modelo de atención médica por médicos de primer nivel, como tiene hoy el resto del mundo. Bueno, vamos a seguir durante los años viendo este programa y viéndonos en este programa de radio, y vamos a seguir con los mismos problemas. Esto me parece que es clave. Más allá, y para terminar, que es muy difícil que podamos avanzar si los actores no conocen el libreto, y la impresión que me da que hoy los actores que están en el sector salud, que para mí son ilustres desconocidos, la verdad que me parece que pueden conocer por ahí el mapa, pero no conocen el terreno, y por eso las resoluciones que estamos recibiendo, que no tienen absolutamente nada que ver con la problemática que tiene hoy la salud en la Argentina. Están todos preocupados con el aumento de la medicina prepaga, y yo les digo, bueno, mirá, la verdad, me preocupa poquito la medicina prepaga, porque seguramente son los 4 o 5 millones que son del segmento ABC1 de la población. Me preocupa el otro 57% que tiene que ir al hospital público. ¿Qué le van a dar en el hospital? No, si el de la medicina prepaga se tiene que bajar del 4.10 al 3.10, o del 3.10 al 2.10, o de última que se quede en la obra social si no le alcanza. Pero probablemente no cambie mucho los indicadores de salud, porque el señor no se pueda atender en el Otamendi y tenga que ir a atenderse en otro lado. Entonces me parece que si es una situación de crisis en serio, tomémosla en serio. Basta de tener titulares con que la medicina prepaga aumenta. Que se baje la gente y listo, si no le alcanza para pagar. O que modifique su estructura de gastos, porque, a ver, ya lo hice en un montón de encuestas, en conferencias, que levante la mano alguno que no tenga en su casa cable, 35 a 40 mil pesos por mes, que no tenga el fútbol codificado, que no tenga un celular que paga en promedio alrededor de 30 mil pesos por mes. A ver, vamos a tener que poner prioridades, ¿está? Y eso también forma parte de que la gente empiece a tomar conciencia que la salud tiene un valor y tiene un costo que hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Luis. Rubén, respecto a lo que señaló recién el doctor Servino sobre el hipotético reemplazo o propuesta de reemplazo del PMO, ¿cómo lo estás viendo vos? A ver, yo coincido con Luis absolutamente en la necesidad de racionalizar el programa médico obligatorio, es decir, el programa de servicios que se garantiza a la población. Tal vez no coincido con Luis respecto de su opinión en lo que se llama Programa País, que es el programa que con apoyo del BID se desarrolló durante el gobierno anterior. Tengo la sensación, porque conozco bastante de cerca, que el programa fue muy bien elaborado desde el punto de vista de su diseño técnico y su posteo. Ahora falta ahí una etapa que es política, absolutamente política, que es, bueno, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿Qué cosas dice el Estado que va a garantizar para el conjunto de los argentinos? Y en esto sí coincido con Luis. A ver, estamos en un país con enormes niveles de pobreza, con enormes dificultades, y estamos garantizando cosas que no garantiza ningún país del mundo. Entonces, prioricemos aquellas cosas. Me parece que la herramienta del programa País puede servir como base, pero, repito, falta la decisión política de que alguien se ponga los pantalones largos, esté dispuesto a asumir el costo político y se siente frente a la población para decirle hasta dónde alcanzan los recursos y cuáles son las cosas que prioritariamente el Estado debe garantizar. Además, vuelvo a repetir, y yo sé que soy reiterativo y les pido disculpas con el tema de la hipocresía. Seguimos cubriendo enorme cantidad de cosas para una pequeña cantidad de personas y no cubrimos cosas esenciales para el conjunto de los argentinos. Entonces tengamos en cuenta esta visión, y esto es una decisión exclusivamente política, no es una decisión técnica. Doctor Lilloy.
Bueno, yo creo que el tema del PMO, el tema del gasto, en general ha sido una gran abuso de cosas y realmente es un muy buen ejemplo de lo que es la mala praxis política, ¿no? Porque sabemos muy bien que estos planes debieran ser elaborados por gabinetes con evidencia científica y han sido elaborados por políticos haciendo demagogia y haciéndose los buenitos. Y los jueces interpretando las cosas también de un modo absurdo y bueno, han llevado a que el sistema tenga muchos problemas. Así que abono la idea de que hay que cambiar eso, hay que hacer realmente que el programa sea un programa, digamos, total, ¿no? Un programa indicativo, como entienden los jueces, o sea, tiene que ser categórico, decir, este es el programa obligatorio y que realmente se debe cumplir. Eso me parece que es ineludible y creo que hay una muy buena oportunidad, una muy buena coyuntura, dadas las características que había señalado al principio, que hay una predisposición a aceptar cambios y cambios estructurales. Creo que también al sistema, que es un sistema noble, el sistema de la seguridad social, el sistema de las obras sociales, también por la política ha sido gravemente alterado porque han hecho algo parecido a lo que hicieron con las jubilaciones. O sea, hubo un grupo que se le dio jubilaciones sin aportes, porque se los consideró que eran víctimas del sistema y que en realidad habían trabajado toda su vida en negro, pero en vez de hacer que eso lo asumiera la sociedad en su conjunto, se lo cargaron a los jubilados. O sea que pobre ayudando a pobre. Los jubilados ganan menos de lo que podrían ganar porque tienen que atender, digamos, a una supuesta injusticia de un sector de la sociedad que no tuvo la oportunidad de aportar. Entonces, bueno, volvemos a la idea que dice Rubén de la hipocresía. Y creo que una cosa muy importante, yo tengo oportunidad de charlar ahora con la gente de acá del Ministerio de Salud de mi provincia, el gran protagonismo lo tienen que tener los estados provinciales para hacer una revolución en la gestión del sector público, que está enormemente retrasado. Yo cuando fui presidente de mi obra social, la obra social de empleo público de Mendoza, un parto en el sanatorio propio nuestro costaba 3 veces lo que costaba en la maternidad más cara de la ciudad. Entonces, hay tanta tela para cortar, para mejorar lo que hay que mejorar, que son la gestión, que es un desastre. Y por último, para no alargarme mucho, quiero aclarar por la parte que me toca, nosotros sí hemos trasladado, primero, el aumento ese que ha habido de las cuotas de los 3 primeros meses del año responde una parte a la inflación que hubo el mes de diciembre, noviembre, diciembre, enero y febrero, que hubo altísimos niveles de inflación. Pero las prepagas tienen 100 puntos por debajo de la inflación del año pasado, 100 puntos. Entonces, además había un atraso enorme y además, eso con respecto a la inflación, había un enorme retraso también por el gasto médico, la inflación médica, que fue aún superior, con aumento de precios de medicamentos que van desde el 350 al 600%. Y eso no lo controla nadie, eso está totalmente liberado. Ahí el diputado Tetaz ha presentado un proyecto para dejar sin efecto la liberación de los precios de las prepagas, pero todo lo demás está liberado, así que realmente es como querer bajar el precio de la carne en las carnicerías. Es como si dependiera del carnicero el valor del corte. Eso es un tema que sigue siendo muy desordenado, en gran parte por esto que acabamos de decir, que hay un menú que digamos que es impagable. El menú que se le ha puesto al sistema es impagable. Y eso se traduce en cuotas, se traduce en algo que es inalcanzable. Así que en la medida que se pueda simplificar ese menú de obligaciones, se va a poder atacar también de tener cuotas más razonables. Y el traslado, yo no sé, pueden haber casos, algún caso especial, digamos, que no se haya trasladado, pero nosotros como Cámara hemos impulsado y creemos que se ha cumplido, que ha habido un traslado a prestaciones, hubo un acuerdo que ya se viene practicando desde el año pasado de trasladar el 90% del ajuste
aranceles. Y eso se ha venido haciendo. De todos modos, en un sistema que está muy mal, porque la participación que tiene el medicamento y el insumo cada vez es mayor en la torta, y obviamente lo que se perjudica son las fronteras blandas de los honorarios de los médicos, de los honorarios de los dentistas, de los bioquímicos, etcétera, que lógicamente pierden en esa lucha por el ingreso, porque obviamente los laboratorios no negocian, ponen un precio, los importadores de insumos ponen un precio y se paga, y si no se paga, viene un juez, etcétera. En cambio, nuestros médicos, los honorarios, digamos, es un sector desprotegido. Así que el sistema creo que sí necesita ajustes, y yo creo que ineludiblemente, yo creo que tiene que haber una regulación, otro tipo de regulación, y creo que es muy importante que tengamos un menú razonable para que el valor de la cuota sea un valor también razonable y que la gente pueda pagar. Yo quisiera dejar 2 o 3 inquietudes para Rubén y para Jorge Pichino. El primero es el tema de medicamentos. Quizás una de las entidades que tienen menos transparencia en todo el circuito de salud son los medicamentos. Cuestan lo que cuestan, nadie sabe bien por qué. Y se compran a un precio, tampoco nadie sabe bien por qué. Este es un tema que nadie valora. Es decir, acá el tema de la regulación de las obras sociales solamente la prepaga, pero nadie se metió con el tema de medicamentos, que como vos bien decís, Ricardo, tiene un impacto muy grande en el costo de la salud. Lo segundo es que nadie habla de ciencia de datos, ¿no? Entonces todo se vuelve a hacer a la que me parece. Y esto es una cosa que si no hay ciencia de datos, no hay calidad. No se puede hacer calidad sin datos. No se puede hacer calidad si no sabes lo que te está pasando. No se puede hacer costo-eficiencia con nada. Y nadie tampoco habla del tema de la ciencia de los datos. Y el tercer punto, que es una cosa que se está trabajando en la academia, que ya hay una propuesta, que es la objeción de ciencia. Objeción de ciencia es que los profesionales puedan no administrar un medicamento que no tenga, digamos, evidencia científica adecuada, aun cuando lo indique un juez. No es objeción de conciencia, es objeción de ciencia. El famoso tema del dióxido de cloro, que me parece que también tiene que ver, porque Luis decía antes, bueno, con el tema de la canasta van a disminuir los juicios, pero siempre va a haber un juez que le va a indicar algo a un paciente porque le parece, y como el tema que el juez no tiene ningún problema, indica lo que se le hará sin ningún tipo sin ningún tipo de límite. Y a mí me parece que estas cosas habría que empezar a pensarlas. Pero ¿por qué nadie las piensa? Esta es la pregunta para vos, Rubén, y para Jorge, y para todos, para Ricardo, para Luis. ¿Y Pichino? Si querés, o Jorge. Mira, el ordenamiento de cualquier cosa es decir, baja los costos. Y todo esto está desordenado, es como la economía familiar. Claro. Con respecto a los medicamentos, si vos escuchás a la gente de la industria, lloran. Sin embargo, han aumentado por encima de todo. Claro. Si escuchás a los prestadores institucionales, clínicas y sanatorios, es decir, ellos han tenido aumentos por todos lados que no pueden evitar pagar, entre ellos los medicamentos. O sea, porque si nosotros prescribimos determinada cosa y el paciente no lo tiene un problema, tiene un juicio. Entonces, todos en el sector están mal. Aquí creo que hay decisiones políticas que a mí me parece que son muy importantes, ¿no? Coincido con Rubén que las personas que evidentemente elaboraron esta parte de salud del DNU no son las mismas que están ahora, coincido totalmente. Y a eso me refería antes, ¿no? Es decir, cuando los que elaboraron esto evidentemente no tenían experiencia de terreno, podían ser a lo mejor tal vez alguna experiencia de escritorio, pero no de terreno. Y con respecto a las propuestas de Luis, hay muchas otras cosas que no requieren plata. Y hay muchas otras cosas, es decir, que ordenan el sistema, que lo hacen más ágil, que generan un ahorro importante, porque lo que se gasta, el PBI, el porcentaje del PBI que se gasta en salud es bastante importante en la Argentina. No es que estamos en un PBI, en 5 puntos del PBI o 6 puntos. Es decir, estamos cerca de los 10 puntos, siempre andamos dando vueltas por ahí. Lo que se gasta es mal. Ahora, y no debería haber tanta judicialización si se gastara mejor. A Rubén yo lo he escuchado 1000 veces hablar del fondo a la uruguaya, es decir, en este grupo hemos participado muchísimo tratando de armar una agencia de evaluación de tecnología.
En fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Lo que sucede es que la decisión política, muchas veces de los políticos, es dejar de lado a los técnicos. Y si bien esto no se arregla con técnica pura, es decir, tampoco se arregla sin técnica. O sea, la decisión política es hacer participar a los que saben. Y esa decisión política me da la impresión que en este momento en la Argentina, que a lo mejor tiene tantos problemas, de los cuales lo nuestro es una parte, es decir, evidentemente no ha sido bien mirada, porque yo creo, yo no le doy más que un mes a esto, es decir, que a través de los distintos organismos que tiene el Estado, es decir, al sector se lo va a convocar. En este momento nosotros desde la Confederación Médica, por ejemplo, pedimos entrevistas en el mes de diciembre, ya cuando salió el DNU. El resto de los profesionales farmacéuticos, bioquímicos, odontólogos, junto con los médicos, pedimos entrevista a principios de enero, la volvimos a reiterar en febrero, estamos en marzo y todavía no nos escucharon a tipos que son medianamente actores de esta película. Algo tenemos que ver. Sin embargo, no hay necesidad de ellos, se nota que el Ministerio no tiene necesidad de escucharnos. Evidentemente creen que lo que están haciendo es decir, va por el buen camino. Es decir, nosotros vemos que esta película no va a poder ser estrenada en ningún cine, no va a poder tener un éxito importante de esta forma. Y entonces en algún momento nos van a tener que llamar. Y con respecto a las prepagas, que son las que en este momento están es porque la clase media es la que más tiene, cuando se habla de la opinión pública es la clase media. Porque los periodistas son de la clase media, porque los políticos son de la clase media, porque los profesionales son de la clase media, porque los empresarios son de la clase media. Es decir, entonces la opinión pública es la clase media. Entonces el periodista que tiene que ir a pagar la prepaga donde está Ricardo, es decir, el tipo ve que le alcanza cada vez menos, porque cada vez le pagan menos. Entonces, es decir, sale con el micrófono y le pega el tema del prepaga. Después hay políticos sensibles, de espíritu sensible, que dice, bueno, si acá el problema es que se la desreguló, lo que hay que hacer es regularla de vuelta. Vamos a regularle el precio otra vez, para que desaparezca. Es decir, magia, vamos a hacer magia, vamos a hacer magia. No miden las consecuencias, no miden las consecuencias. Entonces, a ver cómo hace, che, si la gente quiere que no le aumenten, yo saco un proyecto para que no aumente. Y quedo bien con el electorado, desde el espacio político donde yo estoy. Bueno, eso estamos acostumbrados desde hace años. Ahora, yo creo personalmente, y creo que comparto con algunos de los que están acá, que evidentemente el sector tiene que hacer oír su voz en su momento, y creo que el momento está cerca. Con eso termino. A ver, Miguel, si me permitís. Recién Jorge Neira pedía que diéramos, o hablaba de la insuficiencia de datos. A ver, yo voy a plantear algunos datos respecto del costo de prestación. Entre el año 2019 y el año 2023, el costo prestacional de las principales prepagas y obras sociales en Argentina pasó de 20 puntos de su gasto total a 40 puntos en el rubro medicamentos. El gasto ambulatorio bajó de 54 puntos a 35. Entonces, datos existen. Falta voluntad y audacia política para enfrentar esto y tomar soluciones. Y agrego algunas preguntas. ¿Resulta lógico en un país con 50% de pobres que haya cobertura al 100% de algunos medicamentos para el conjunto de los afiliados de una obra social? Cuando algunos de esos medicamentos son de valor bajo para una persona que tiene ingresos altos a pesar de ser beneficiario de esa obra social. Bueno, son las preguntas que tal vez junto con datos permitirían tomar las medidas que son necesarias. Yo quiero agregar una cosa más, porque sigo repitiendo, es una de las frases que más me gusta, es que no hay peor mentira que una verdad a medias.
Yo acompaño a la empresa de medicina prepaga en el concepto de que sí, que aumentó el costo de vida, que aumentó esto, bla, bla, y que los aumentos que ellos hicieron están por debajo. Sí, eso es un número que es una realidad, pero los muchachos se olvidan de una cosa, que la mayoría de las empresas de medicina prepaga tienen convenios con las obras sociales que tercerizan de cesión de aportes y contribuciones. Por lo tanto, si reciben, supónganse, el 97, el 95% del aporte y la contribución del trabajador, cuando el trabajador hace un convenio paritario como los que hubo en el gobierno pasado, que eran importantes, recibe, si tal actividad tuvo un convenio del 45%, reciben 45% más del aporte y la contribución. ¿Está? Y también deberían recibir, si tienen un convenio de traslado de aportes y contribuciones del 95%, deberían recibir también el 95% de los subsidios automáticos que reciben esas obras sociales. Entonces yo lo que veo sistemáticamente es que los prepagos de esa cuenta la tienen bajo 7 llaves, no la muestran. Es decir, y lo único que nos muestran son los aumentos que les habían dado. ¿Está? Y que eran regulados, pero no muestran todo lo que ingresa a través de estos acuerdos y de estos contratos. Entonces, pongamos toda la ficha sobre la mesa, porque si no, obviamente no podemos tener, si no tenemos la información, le doy la derecha a Jorge Neira, si no tenemos la información exacta, no nos sirven también las conclusiones que vamos a sacar. Y también apoyo el tema de que no hay, y lo repito hasta el cansancio, no hay una política clara de medicamentos, nunca se logró en la Argentina y es uno de los elementos que hoy está insumiendo probablemente alrededor del 25% de todo el gasto en salud. Nadie puede saber cuánto vale un medicamento, la distribución o toda la logística se está llevando también un 30% y es una aberración total y absoluta. Sí, bueno, la verdad que nos quedamos sin programa, te puedo contestar perfectamente bien, Luis, estás equivocado. A ver, Ricardo, aprovechar. ¿Cómo? Aprovechar el minuto que tenemos. Bueno, sí, el tema es que el valor de ajuste del salario también está retrasado respecto del aumento del costo en salud. Así que los aumentos de medicamentos, esto que hablábamos recién, 350% el año pasado. Y en insumos de uso hospitalario, productos que han aumentado el 1000%. Entonces hay un descalabro, digamos, y el valor de la cuota va atrás y no va más adelante porque la gente no puede pagar, porque el sistema cruje. Si no, tendría que haberse, una vez y media tendría que haberse aumentado la cuota en los 3 primeros meses. Pero no da el sistema. Bueno, en la medida de lo posible, ya nos están pidiendo por favor, Neira, despedirnos. En la medida de lo posible, lo subrayo, nos comunicamos el lunes con ustedes y vemos si podemos repetir este programa continuando con las ideas el jueves próximo. Perfecto. Si les parece bien. Buen fin de semana para todos. No, buen fin de semana. Gracias. Para.